Aquí estoy, con otro deporte desbloqueado. Esta vez hablaremos del hockey, deporte que aconteció en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, conocido como el milagro sobre hielo, protagonizado por los loquitos de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo soy Galactic. Comencemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El equipo de hockey sobre hielo de la Unión Soviética llegó a los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980 como el gran favorito para hacerse con la medalla de oro, distinción que había ganado de forma consecutiva desde 1964. Sus estadísticas en los anteriores juegos eran de 27 victorias, una derrota y un empate, con un marcador de 175 goles a favor por 44 en contra. Aunque oficialmente todos los deportistas soviéticos eran amateur, el gobierno Leonid Brezhnev invertía mucho dinero en el deporte y otorgaba a sus atletas una serie de ventajas que les permitían de facto ejercer como profesionales. Entre otros jugadores figuraban el portero Vladislav Tetriak, considerado el mejor del mundo en su posición, el atacante Valery Kharlamov y el defensa Vyacheslav Fetisov, miembros del Salón de la Fama del Hockey. Su capitán era Boris Mikhailov, extremo derecho del CSKA Moscú. Por otro lado, Estados Unidos era el anfitrión de los Juegos Olímpicos y enviaba un equipo formado por universitarios. A pesar de que el número de profesionales estadounidenses era la National Hockey League, donde su gran mayoría de jugadores era canadiense, había aumentado en los años 1970. El seleccionador era Herb Brooks, técnico del club de hockey de la Universidad de Minnesota y ganador de 3 campeonatos nacionales de la NCAA, que fueron en 1974, 1976 y 1979. 9 de los 20 miembros del equipo habían estado a sus órdenes en los Minnesota Golden Gophers, equipo de la institución. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron rivales durante la Guerra Fría, y en aquella época sus relaciones diplomáticas no pasaban por buen momento. El entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, anunció que su país boicotearía los Juegos Olímpicos de Moscú, en protesta por la participación soviética en la guerra de Afganistán, hecho que se produjo semanas antes del partido. Semanas antes del encuentro decisivo, tanto el combinado de Estados Unidos como el de la Unión Soviética disputaron amistosos de preparación. El último choque entre ambos países fue el 9 de febrero de 1980 en el Madison Square Garden, con victoria soviética por 10-3. El entrenador de la URSS, Viktor Tikhonov, declaró años después que haber ganado ese compromiso fue un gran problema después, porque hizo que su equipo infravalorase el conjunto norteamericano. Al comienzo del torneo, Estados Unidos desempeñó un estilo de juego rápido, físico y agresivo. Terminó la fase regular de grupos en segunda posición con un saldo de 4 victorias, un empate y ninguna derrota. Por su parte, la Unión Soviética ganó todos sus partidos y arrasó a sus rivales de grupo, siendo su resultado más contundente un 16-0 frente a Japón. En la fase final, los 2 primeros equipos de cada grupo, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Suecia y Finlandia, se enfrentaban en una liguilla final por las medallas. El día antes del milagro, el periodista Dave Anderson escribió para New York Times lo siguiente: salvo que el hielo se derrita bajo sus pies, o que cualquier equipo haga un milagro como hizo Estados Unidos en los Juegos de 1960, que fue el primer oro del país en esta disciplina, los rusos se harán con la medalla de oro por 6ª vez. El clima de la Guerra Fría
hizo que los estadounidenses se volcaran con el anfitrión, llenando el pabellón con banderas nacionales. Por su parte, los soviéticos también se mantuvieron expectantes ante la posibilidad de vencer al rival político en su propio hogar. El combinado ruso rechazó retrasar el partido de las 5 a las 8, por lo que la televisión ABC lo emitió en diferido, pero en horario de máxima audiencia. Antes de comenzar, el entrenador Herb Brooks leyó a sus jugadores un juramento que decía lo siguiente: habéis nacido para jugar, habéis nacido para estar aquí. Este es un momento. En los primeros minutos del primer tiempo, la Unión Soviética se puso por delante con un gol de Vladimir Krutov. Sin embargo, Estados Unidos lo igualó con un tanto de Buzz Snyder. La URSS volvió a adelantarse por mediación de Sergei Makarov y durante varios minutos asedió la portería del equipo local. Sin embargo, el estadounidense Mark Johnson empató en los últimos segundos de ese periodo al aprovechar un mal rechace del guardameta ruso Tetriak. En el segundo tiempo, la URSS sacó a su portero reserva Vladimir Mishkin, quien mantuvo la portería a cero durante ese periodo gracias a sus defensas. El combinado soviético dominó por completo, pero a pesar de efectuar 12 disparos a puerta, solo anotó un gol, obra de Alexander Maltasev. En los siguientes 20 minutos, Estados Unidos tenía que remontar un adverso 2-3. En el tercer periodo, el equipo estadounidense aprovechó los errores de la saga soviética y una penalización de 2 minutos a Krutov. Mark Johnson aprovechó la superioridad numérica de su equipo para anotar el empate, y a 10 minutos del final del capitán estadounidense Mike Eruzione marcó el tanto de la victoria por 4-3. Aunque la URSS atacó con todos sus efectivos, Estados Unidos aguantó el resultado y se llevó la victoria. El júbilo de los espectadores contagió al comentarista del encuentro, Al Michaels, quien narró los segundos finales. 11 segundos, quedan 10 segundos, la cuenta atrás va a terminar ya. Morrow pasa para Sid, quedan 5 segundos. ¿Creen en los milagros? ¡Sí! ¡Increíble! No hay palabras para describirlo, perdónenme. La victoria de Estados Unidos impresionó a todo el país, que aplaudió a sus jugadores como héroes vitoreando el grito USA. Mientras el equipo celebraba el triunfo en la pista y los soviéticos se marchaban cabizbajos, Herb Brooks se fue a los vestuarios y rompió a llorar. Sin embargo, todavía no habían ganado la medalla de oro. Les quedaba un partido frente a Finlandia. El encuentro frente a los finlandeses fue muy complicado para los anfitriones, que se fueron al descanso del segundo tiempo con una desventaja de 1-2. En esos momentos, Herb Brooks espetó a sus jugadores, diciéndoles: si pierden este partido, se lo llevarán a las tumbas, a sus malditas tumbas. Los norteamericanos marcaron 3 goles para la remontada, quedando 4-2, y Estados Unidos ganó la medalla de oro. Por su parte, la Unión Soviética logró la plata, ya que le ganó a Suecia y a Finlandia, respectivamente. Sports Illustrated publicó su número de marzo con una imagen de la celebración en Lake Placid, sin ningún pie de foto, reflejando así la importancia del partido frente a los soviéticos. No cabe duda que los Juegos Olímpicos, sean paralímpicos, de invierno o normales, dejarán momentos tan maravillosos para la historia del deporte, y esta es una de ellas. Así es como termina esta helada historia. ¿Entienden? Ok. Nos vemos en otra historia de parte de Cronstar Sports. Adiós.